Hola amigas y amigos, esto es Todo va a estar bien podcast. Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada. Increíble. Increíble el emoción. recorrido. ¿Sos tu propia jefa? Lo soy. El proyecto en el que vengo trabajando los últimos años. ¿Y tú, amiga? Yo también soy mi propia jefa y creo que soy mi propia jefa realmente desde que nací, básicamente. Pero en estos últimos, yo creo que estos últimos 3 años realmente como que formalicé mi proyecto musical al punto de esto que hablábamos un poquito cuando pensamos este capítulo, y era en esta idea de dar empleo, ¿no? De generar como una comunidad, como un equipo, como un crew, que eso genera mucho placer. A mí personalmente es de las cosas que más placer me generan, que las personas que trabajan en mi proyecto se sientan parchados, como dicen acá en Colombia. Pero sí siento que es diferente ser jefa a líder. Como que hay personas que creo que nacieron como con aspectos de personalidad de líder, y hay personas que por ahí son un poco más como más tranquis y como que llevan sus proyectos o sus movidas más independiente, ¿no? Y quizás se entienden más como trabajando solas y solos. Pero para mí no hay nada más lindo que ser jefa y ser piola, o sea, ser buena onda, ¿no? Sí. Lo que me parece más interesante es que necesitas ambas como características. Un poco de líder, un poco de jefa, un poco de amiga. Y sobre todo en esto tan importante que has dicho, que es el formar un equipo. ¿Y de qué trata eso? Convencer a un grupo de personas de que vayan contigo detrás de tu ideal. Comencemos hablando de lo más importante para considerarse uno líder de un proyecto es estar yendo tras una idea. Loca o Sí, no, un sueño. Hablemos de eso. ¿Cómo total. fue darte cuenta de que esa idea se podría convertir en una empresa? Yo creo que justo hablando de ese tema de que en qué consiste como trabajar en un proyecto que quizás al principio no sea tu sueño, pero del cual podés aprender un montón y podés como hacer un montón de herramientas que las integras, y después el día que vos tengas tu proyecto las vas a poder aplicar. Para mí eso está buenísimo. Y yo creo que no cambiaría eso nunca, como esta idea de antes de trabajar 100% en mi proyecto, trabajé en el proyecto de otras personas donde aprendí un montón. Y hoy en día creo que antes como que yo romantizaba mucho esta idea de decirle, por ejemplo, a los músicos que tocan conmigo como, este es el proyecto de ustedes también, ¿eh? Miren que ustedes también acá, este es su proyecto. Y después me di cuenta que no, o sea, el proyecto es mi proyecto, es una realidad, como sacarle un poquito como ese velo de la parte como fantasiosa, y las personas que trabajan en el proyecto de una, a mí me gusta como la palabra colaborador. Como que yo de hecho colaboro en el proyecto de otras amigas en otros aspectos, como o desde el vestuario, y soy colaboradora. Entonces me parece que eso está buenísimo, como cambia un poco el concepto de empleada, ¿no? Total. Y de jefa empleada, sino que nos pone un poquito más como en una misma frecuencia. Entonces creo que eso se aprende en la cancha, cagándola también. Y el tema de la amistad y el trabajo es heavy metal. O sea, es muy heavy trabajar con las amigas, siempre y cuando estén como las cosas bien planteadas, está ok. Pero cuando hay una relación que empieza siendo amistad y después se torna a lo laboral y después te das cuenta que no, que mejor volvamos a la amistad, muchas veces pasa eso, ¿no? Que decís como, me entiendo con vos como amiga, pero como laburando no. Como colaboradora no No tanto. sé si como Y que te ha pasado pasa. de decir, mi proyecto también es como mi hijo, es un lugar sagrado. Entonces, ¿a quién dejas entrar? ¿A quién no? Es Sí, horrible también tener que decirle a alguien tipo, che, ¿sabes qué? Creo que no. Como que me trabajar parece no, que... pero amistad sí. Y me ha pasado que he llegado al punto de decidir no trabajar con amigos, justamente para que esos límites no se desdibujen. Que de hecho lo he planteado al revés la ecuación y es, he generado amistad con mis colaboradores, pero comienzo trabajando. Sí, es que a la vez es Creo como que una eso relación de es, confianza re fuerte. claro, se Y son tiene que muchas construir horas, un vínculo, porque definitivamente. viajás, dormís, comés con las personas. A mí a veces me pasa que digo como, no, 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 como que me sale decir como, te amo, ¿sabes? Como, y yo, no, acuérdate, no son tus amigos, estás trabajando. Todo el tiempo hago ese ejercicio porque creo que también lo hemos hablado en algún punto, que nos pasó lo mismo, porque a veces sincronizamos con cosas que es muy raro, como nos está pasando lo mismo en el mismo momento. Y vos estabas en una crisis con tu banda y yo también. La Y cada crisis de vez que las hablábamos era bandas. como, no puedo más.
Y eso es uno de los retos a los que te enfrentas. Hay muchos retos a los que te enfrentas cuando decides ser propia líder de tu proyecto, ser tu propia jefa. Y uno de ellos es encontrarte con gente que incluso al comienzo están en esa idea utópica, hermosa de vamos a conectar los caminos y echar para adelante y buscar un futuro, pero te das cuenta que en el camino salen todas estas bajezas humanas como la envidia, los roces, el ego. Entonces, de repente estás en una banda donde el bajista tiene más voz que tú, ¿entendés? Sí, Que se eso es una voltean los mierda. papeles, que la gente saca su verdadera cara. Y yo, que soy energética y he estudiado mucho de eso y amo la energía y los conceptos, pienso que el proyecto musical, en mi caso, es un lugar de energía. Por Sí, eso en el vivo comparto una energía, comparto un sentir y la gente de pronto sale distinta después de haber escuchado una frase o de haber estado en una melodía muy loca, muy brujística, muy atrapadora. Entonces siento que mi proyecto siempre ha sido un lugar energético y he intentado trabajar con gente que sintonice con mi energía. 100%, porque, ¿Entendés? o sea, ¿cómo haces para...? O sea, es como que tu proyecto es como tu casa. Como que no dejas entrar a cualquiera a tu casa, ¿no? Como que hay un grado de confianza y, y una siempre piensa como mi proyecto es donde yo vengo acumulando mi energía vital hace años y es un lugar donde se concentra mucha energía. Entonces, la gente tiene altos mambos, como que no dejas a cualquiera meter la mano en el plato. Y eso lo aprendes, para mí, cagándola. A los O golpes. sea, a veces cuando te dicen como, che, yo quiero como vivir de la música y me gustaría tener una carrera profesional, como, ¿cómo hiciste? Como trabajando y equivocándome, acertando y seguramente sé que me faltan muchísimas cagadas y aprender un montón, pero este tema de ser nuestras propias jefas y ser una buena líder, creo que es un tema que me interpela un montón porque en estos últimos años me ha tocado ponerme las pilas, como con el tema, ¿no? Como decir, tipo, che, ¿qué onda? Como hasta dónde quiero llevar esto. Tengo una empresa, estoy pagando sueldos, estoy pagando impuestos. ¿No? Que es como la otra parte de crecer, de ya no quiero jugar a ser grande, que es como tenés una empresa y tenés personas a tu cargo. Y eso es fuerte. O sea, ir en una van con 20 personas que están trabajando para vos es como, ok, están trabajando para mi proyecto y yo tengo que tratarlos y devolverles la misma energía que ellos están depositando. Y hablemos de este comienzo donde uno quizá no tiene todos los recursos para llevar a cabo un sueño todavía y le toca jugar muchísimo con la magia, con la buena voluntad de la gente, con el amor al arte. Hablemos Sí, de esta gente que se une al comienzo de esta empresa y brinda su trabajo y cómo se pueden consolidar esas relaciones o no, y cómo hay un punto, como en toda empresa, en el que hay que invertir sí. dinero en el capital humano, en la calidad de lo que se hace. Entonces, más adelante vamos a contarles cosas que hicimos, procesos que atravesamos que nos hicieron darnos cuenta que íbamos camino a convertirnos nuestras propias jefas. Sí, ¿Listo? 100%, porque siento que hay un día que te das cuenta que ya no es un juego y que realmente es tu oficio, a lo que te querés dedicar, donde querés depositar todo tu tiempo y en el camino a poder ser tu propia jefa y a tener tu propia empresa o tu propio proyecto, está la realidad de que hay que trabajar de otras cosas. El otro día nos sentamos con mi mamá y le empecé a contar de todas las cosas que yo había trabajado y es muy loco. Y decís, todo eso me dio la calle, la experiencia para poder hoy en día saber cómo quiero que me traten, cómo no quiero que me traten y cómo quiero tratar y cómo no quiero que me traten. Porque también hay jefas y jefes que te marcan para mal, que son ese ejemplo de lo que no querés ser, que es como, así no quiero ser. Y es muy heavy, pero también una tiene que agradecer que esas personas se crucen en la vida de una. Y yo siempre pienso, yo quiero ser esa jefa o líder que te marca y para bien o que te conecta con tu verdadero poder y te da más confianza en vos misma y te odio esta palabra, pero te empodera. Como a mí hay muchas mujeres que me empoderan y a ti sé que también, y algunas coincidimos, y creo que es re importante como ser fuego para la otra, como que la otra te vea y diga, sí, yo me puedo encender así. Entonces creo que hoy en día pienso que estamos en una nueva era, como un cambio, las mujeres están tomando cargos grandes
dentro de la industria de la música, hablando de a lo que nos compete más, y creo que eso se ve en los resultados. Entonces, sí hay mujeres en cargos importantes tomando decisiones cruciales, cortando el queso, ¿no? Un poquito como se dice, como cortando el bacalao, en el sentido de que son mujeres, sí, todo bien, las mujeres siempre estuvimos en la industria, pero una cosa es que haya mujeres en cargos y otra cosa es que haya mujeres jefas, De altos mandos. porque esas son las jefas que abren puertas a otras jefas. Exactamente, Una exactamente. de las mujeres que creo que nos inspiró a hacer este podcast es Dalia Wacker, la escritora de Bruja Moderna, la creadora de la tienda Fe, que es una tienda esotérica increíble, y de Concha Podcast. Concha Podcast. Yo por allá, por el 2022, me estaba muriendo, 2021, y estábamos atravesando un momento muy heavy. Vos estabas en Buenos Aires, yo estaba acá, y mi prima me pasó el podcast de Dalia y me ayudó mucho en ese momento, como que yo estaba que me moría y siento que fue como un salvavidas, ¿no? Como que me rescató full. Y a partir de ahí también empezamos como a entender más como la conexión que nosotras teníamos como amigas, y creo que Dalia fue como que nos unió un montón también. Sí, y Dalia nos representa en el sentido de que ella también trabaja con otras mujeres, incluye muchas mujeres en sus proyectos, y siento que dijiste algo muy importante y es ser un buen líder, no solo con los otros, con los ingenieros, con toda la gente que está detrás de la escena o detrás del show, con nuestros músicos, sino también con nosotras mismas. Y esa es la clase de jefa que yo quisiera ser para mí misma, esta jefa que te anima, que acude a tu buena voluntad, que resalta todo lo positivo que tienes, la buena trayectoria y no lo contrario porque eso tiraría muchísimo para abajo. Y lo mismo intento con la gente que está alrededor. Como bien hablé, no siempre hubo plata y estabilidad económica para Mm. bancar el proyecto El tema musical. del dinero es otro tema, ¿no? Porque es como, bueno, pero ¿quién compra? O sea, como que quién está poniendo como ese voto de que el dinero es energía igual, pero es como en tu proyecto, si vos sos la jefa o sos el jefe, tenés que pagar los platos. Es como. De o no del show, se Y eso corten no o no quiere el decir, ticket. exacto, y eso no quiere decir, o sea, no quiere decir que los demás no sean esenciales e importantes en el proyecto, pero si pasa algo, va a ser Kairos la responsable. Exacto, todos son importantes, pero Es definitivamente así. tiene que haber alguien que lidere el barco y que da la cara y que paga. No se vende muchas veces el show como uno se lo imagina y uno tiene que tener un plan B para bancar esa situación. Y eso es Es, parte de los retos de ser tu eso es propia muy jefa. heavy, y hablemos un poquito de eso, que es como este lado de que la jefa es la que se toma el vino y se come los vidrios, ¿no? Como ese dicho. ¿Por qué? Porque vos estás ahí todo el tiempo, soplando el fueguito para que no se apague. Los demás se van a su casa, se duermen, vuelven, vienen, ensayan, van, tocan con 4 bandas más, y vos tipo no tenés un plan B, que es lo que yo siempre digo, es como, yo tengo mi proyecto que es Delfina Div y es lo único que tengo. Mis músicos, mis músicas, vienen, tocan, se van, tocan con otra banda, se van de gira con otra banda, vuelven, fresh, van a otro festival, todos los años tocan en todos los festivales. Yo tengo que hacer la colimba y esperar para que me toque de nuevo tener la oportunidad de que me buqueen para un festival. Y cuando sale esa oportunidad, sale para todos, no sale para mí sola. Es una locura, ¿no? Es re flashero. O por ejemplo, cuando tocamos en el Movistar Arena que le abrimos a Relsby. Yo miré alrededor y vi a las chicas y dije, todas ellas están acá porque ellas individualmente vienen haciendo un camino de disciplina, de compromiso con el instrumento, de estar realmente conectadas con la movida. Por eso todas nos encontramos acá, porque hay una sinergia de trabajo. Obviamente, Delfina Dive es el proyecto al cual se le abrió la puerta, pero todas ellas es como algo, viste el dicho de como algo hice bien, algo hicieron bien para estar ahí. Entonces, como que sí, yo abro la puerta, pero es como una bendición que la compartís, Sí, y tú te has caracterizado por eso. pero nadie te ve llorar cuando estás hecha verga. No, o sea, yo me caracterizo por eso y vos también, amiga, porque vos también haces esto con el corazón, y las personas, creo que también hemos hablado mucho en el evento que hicimos el año pasado, a mitad de año, que teníamos como una persona que estaba
trabajando con nosotras y como muchas otras personas, y tuvimos que por primera vez producir un show juntas. Y recién cuando estaba en el baño maquillándome estaba pensando, creo que Kai es la única persona que yo conozco que maneja los mismos códigos en todo que yo. Como que hay cosas que ni te las tengo que decir, Sí, es una locura. ¿sabes? Como que me parece muy zarpado. Tengo muchas amigas y con todas comparto algo distinto, pero contigo siento como que hay una cosa muy de que tipo, ni te lo tengo, no sé, es como, no sé, es como, Y se nos ha dado muy bien trabajar, amiga, y creo que porque tenemos una visión muy parecida de lo que sería liderar un proyecto y lo sí. Pero me charlamos. parecías muy justa con tus decisiones, ¿entendés? Era como, che, ¿esto qué te parece? Ta, tuntin, sí, pa. Como no, mira, a mí me pasó esto ya la vez pasada, entonces mejor hagámoslo de una así. También tuvimos un tema como con una cosa de un dinero y fue como, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto o lo otro? Y fue como, ay, no, Y coincidimos paguémosle. rapidísimo. Ya está. O sea, a eso quería ir. Con mis amigas colegas, siempre hablamos mucho con Briela, con la muchacha, con Lalo, con Liana. ¿Qué pasa con el background de cuando todos se llevan su pago y ¡Qué vos no te llevas un momento! peso? ¡Qué Y nadie sabe momento! si vos Nadie se entera cobraste, de no eso. cobraste, pero no importa. O sea, ¿ok? Es como, nadie le importa eso. Y también, ¿qué pasa cuando hay personas que llegan a tu proyecto y creen en tu proyecto tanto como en sí mismos? Entonces vos ves esa luz y ves ese potencial y entendés que ahí es donde sí. Y te inspiran. Y hay gente que llega y todo es una mierda, te ponen problema por todo, Te la la prueba de bajan. sonido, ay no, que no sé qué, y decís, mira, tocas increíble, pero sos un martes 13, flaco, no te quiero ver más, tómatela. Tipo, a mí me ha tocado tomar decisiones muy ninjas de ese nivel que decís como, uy, qué hija de puta que es Delphi. Eso Sí, es cuidar la visión. soy la mala de la peli, sí, soy la mala. Es la mala. Eso es cuidar la Soy la visión. mala, soy la mala. He tenido que sacar gente que me la baja porque ni yo misma me pongo en duda para que otra persona venga a hacerme dudar. ¿Y qué he hecho? Muchas gracias por todo. Adiós. Por ahí es Jimi Hendrix, ¿eh? Pero si tenés que hacer un cambio, lo tenés que hacer. Puede ser el mejor. Y güey, o sea, yo he cambiado eso de decir, no cambio calidad de energía, de ensayo, de que si algo sucede, se cae un show, no es la muerte de nadie, no pasa nada, a que se me pique porque, uy, no, se cayó un show, no, que no sé qué. Y una dice, pará, güey, o sea, hay cosas que no están en el control de una, pero igual tenés que Pero hay poner la cosas que face. sí. Y eso es lo que tienes Sí, que manejar y controlar porque definitivamente nadie va a tomar tu lugar ni a responsabilizarse por las cosas. Es un gran reto, es una gran bendición poder dedicarnos a lo que nos dedicamos. Lo hablamos hace un rato y dijimos, nosotras encaramos finalmente un sueño desde la posición privilegiada económica de poder decir, me voy a dedicar a la música. sí, pero nadie nos regaló nada. Claro, nadie nos regaló nada, pero O sea, de privilegio, pero a la vez somos mujeres y claro, somos raperas. O sea, ¿qué fucking privilegio me estás hablando? O sea, el privilegio de ser de familias de clase media, de media haber ido a un sí, colegio, de haber tenido un plato de comida, que nunca nos haya faltado amor, y que de eso haber creo podido que tener es más importante recursos que cualquier cosa. para migrar, digamos, Sí, en nuestro caso, pero obviamente ha sido pero con ambas tenemos mucho, dos grandes madres, sí, la familias verdad que que nos sí. aman, que nos dicen lo poderosas que somos, que nos conectan con nuestro verdadero potencial. Eso no es una boludez. No, eso O no es sea, poco. a mí a veces siento que como que la familia puede estar esperando siempre más porque es una realidad, porque está bueno también que siempre sepan tu verdadero potencial y te lleven al siguiente nivel, no desde la expectativa tóxica, sino desde el no me sorprende porque yo sé que tú vas a ser grande, eso es hermoso y creo que es importante también como reconocer que una va a su propio ritmo y que nadie nació sabiendo nada y que ser jefa también una la va aprendiendo. A veces decís, uy, esto no lo debería haber hecho así y sos una mala jefa hasta con vos misma Sí, y te explotás y no dormís y no comes bien y le pagas a todos y y te no tiras haces duro. bien los cálculos y no terminas cobrando nada vos. Y te tiras duro Hmm. y dudas. Pero bueno, es parte del camino de ser, Y el síndrome del impostor, uh, eso da para un capítulo entero, te digo. o Pero sea, bueno, hablando de mujeres que inspiran y ujú. dan la mano a otras, a mí hubo una rapera que me impactó bastante, que hoy en día puedo llamar amiga,
que es Flor de Rap de Chile. Wow. Un saludo para Flor de Rap, hermana. La rompe, es Tienen que una... escuchar la canción que sacó Kai con Flor. Las cabronas. Imagínate esa letra, o sea, Girl Pero diles bien, Power. se llaman Las Cabronas. Se llama Las Cabronas, de Kairos y Flor de Rap. Y Flor de Rap es esta artista que te inspira por varias razones. Ella es su propia jefa, líder de su proyecto. Su esposo trabaja con ella. No sé qué posición tiene él en su proyecto, pero toda su casa come de la música. Es madre de 3 hijos. Y además sorteó una historia de vida súper complicada que en mi corazón la pone como una de las raperas así que me inspira, me da mucha fe. Cuando tuve la oportunidad de grabar con ella, fue una persona que exaltó totalmente mis atributos, mi energía, que me dio confianza, ¡Qué que me abrió una hermoso! puerta. Y eso, amiga, y en el mundo de las mujeres no siempre se encuentra. Yo con Delfina Deep lo encontré también, que son mujeres que tú ves que rompen un techo y te da felicidad. Yo he llorado por cosas que me cuenta Delfina, por No ejemplo. vamos a llorar. De ella misma no vamos a llorar porque la que llora paga. Pero me ha pasado auténticamente de sentirme contenta porque le está pasando algo, porque puedo visualizar a través de lo que a ella le pasa lo que a mí me puede pasar. Con Flor de Rap me pasó lo mismo, pero no es con todo el mundo, amiga, porque es una industria y un rubro de mucho ego, podría decir. Pero me parece muy cool que hayas conectado así con ella porque, o sea, habías ido a Chile una vez y grabaron en esa vez y después grabaron el video y volviste a ir esta vez y salió la canción justo al año. Sí, O sea, fue como muy loco porque fue como un ciclo completo. sí, ¿no? Y me dio confianza, se volvió mi amiga. No, y cuando me hablaste de ella dije, ay, la quiero conocer, como que La vas también a entre conocer. raperas vamos creando y tejiendo esa red, como Masta de México. Masta es una Un shout out hermana, a todas amiga, ellas. que siempre que alguna hermana o compañera, incluso no del rap, solamente va a México, siempre se ven con Masta. Bueno, ahora Masta Cuba está viviendo ahora en España, pero es una rapera que realmente es una jefa increíble, Es una jefasa. con convicciones muy zarpadas y unos ovarios más grandes que esta casa. Y eso, de eso se trata, como de ir tejiendo. Yo ya mencionamos a Dalia, que a mí realmente me inspiró mucho porque después de Dalia, desde Dalia llegué a Yanina, como que fue como medio como una misma ruta en el mundo, en el universo de los podcasts, porque en realidad Kai y yo hicimos este podcast porque amamos los podcasts y Nos queríamos encantan. realmente hacer este proyecto hace muchos años y el podcast se llama Todo va a estar bien porque para nosotras los podcasts son como un lugar donde encontrás como un bálsamo para esa herida y para un momento determinado donde hay algo que te está rayando la cabeza y encontrás respuestas a muchísimas Absolutamente. preguntas desde las vivencias reales desde otras personas, ¿no? No es como un ideal de lo que sería, sino que desde lo real, desde lo que vivimos, como desde las vivencias. Así que de Dalia llegamos a Yanina. Obviamente Dalia y Yanina son amigas. Yanina es mexicana, Dalia es argentina y Dalia y Yanina tienen las dos un podcast, cada una por separado, y el de Yanina es Sabiduría Psicodélica, que lo hablamos en el capítulo, creo que de los celos. Y es Sí. importante como observar el camino de las dos porque ambas son mujeres que se animaron todo el tiempo a probar otras cosas, ¿no? Como que eso a mí me inspira mucho de ellas. Son minas de más de 40 años que tienen súper claro que son maestras, tarotistas, esotéricas, brujas. Como que Janina me escribió un día muy puntual y me dijo, gracias por hablar de mi podcast, en el podcast que te hicieron una entrevista. A mí me preguntaron qué podcast oía y yo dije el podcast de ella, o sea, Sabiduría. no fue más que eso, pero me pareció muy mágico el momento donde ella me escribió y dije como justo a tiempo. Y a mí me encantaría que este podcast sea para ustedes eso, como una herramienta, como un amuleto que siempre tengan ahí guardadito y que lo puedan sacar y compartirlo. Y Un lugar seguro. exacto, un lugar seguro. Y el lugar seguro también son las amigas. Y las amigas jefas no solo te inspiran como amigas, sino como jefas. Y una Y te jefa. sostienen. O sea, una jefa hablándote a otra jefa y tirándole los skills. Háblame de eso. Esa es Nosotras la hablamos un sororidad. montón de plata. Y del negocio y de
regalías y de cosas que nos competen. Hay gente que le preguntas cualquier cosa y no te da un norte. No, siempre hablamos del dinero desde un lugar de abundancia, así cuando estemos Y quebradas de igual. energía. Y nos damos mucha fe, es como conspiremos, amiga, conspiremos. Sí, Y así con todo. porque creo que también el dinero tiene mucho que ver con ser jefa buena o no, como de reconocer también eso, y que hay instancias, ¿no? Como que yo, por ejemplo, a veces soy mala jefa conmigo porque incluso digo, esto no vale esto, pero digo, no, pero bueno, lo voy a hacer porque yo amo esto y no me tengo que olvidar por qué yo hago esto. Yo esto no lo hago por el dinero, lo hago por amor. Llegamos a un tema muy Pero importante. también llegás a negociar con vos misma, como, ¿sabes? Lo que pasa es Como, que te das cuenta que un poco de meterle amor a tu proyecto es meterle dinero. no, y hay que invertir. Y hay que invertir. ¿Y qué pasa? Como el dinero es energético, si tú desde el comienzo, y esto es un gran tip que creo que va a servirle a quien quiera ser su propio jefe, y es, tienes que ser justo con el dinero. Así eso implique que a ti las primeras veces no te va a quedar nada. Y lo creo Obvio, fielmente, pagarle a la obvio. gente por su trabajo lo que corresponde es el mejor amuleto, la mejor seguridad que vas a tener de que así mismo el universo, Dios o como le llames a cualquier ser en otra dimensión que te ayuda, te va a proveer. Y creer en esta magia me ha servido muchísimo para no preocuparme tanto por el dinero. 100%. Es su energía y la aprendes a manejar. Siento que tiene como mucho que ver con que es algo que al principio lo malgastas, lo malusas, porque tiene que ver mucho con el amor, el dinero también. Podríamos hacer una terapia acá y hablar de cómo el dinero y cómo tratas al dinero tiene que ver con un montón de cosas que aprendimos en la vida. Sí, yo el año pasado, en el Del merecer. 2024, o sea, aprendí demasiado sobre el dinero y a las patadas y a los puños. Pero dije, esto no me puede volver a pasar. Como yo quiero de verdad estar siempre mega archi ultra organizada. Como que mi proyecto es un bebé que me pide y yo tengo que darle de comer. Entonces, no Y va puedo, creciendo. claro, no puedo pretender que sea un pozo de petróleo donde saco, 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 extraigo, extraigo, extraigo. Hay que dar para recibir también. Y de eso se trata para mí ser una buena jefa. Ser buena jefa no creo que sea no saber poner límites y ser todo bien todo el tiempo. Ser una buena jefa, y para tanto como con una como con los demás, es siempre desde el amor y desde el vamos a crecer juntas, vamos a crecer juntos. Eres poderosa, soy poderosa, vamos para adelante. Como realmente, para mí, un buen jefe y un buen líder es esa persona que entra a un set o entra a una fábrica o a un taller de costura y sabe el nombre de cada una de las personas que está sentada y sabe qué hay en el corazón de cada una de las personas y sabe quién es la familia de cada una de las personas y realmente hay una parte humana que está muy fuerte. Como que ser una buena jefa, ser una buena líder para mí es ser humana. O sea, eso para mí es clave. Yo a veces veo mujeres que las admiro y digo, es bárbara, o sea, qué jefota, boluda, o sea, y también tener el título de Jefasa. jefa es algo que te ganás. O sea, no es como decir, sí, yo soy una jefa, como soy la reina, no, se te cayó la corona. Yo soy una jefa. O sea, No. como que, Eso es algo que te ganas con el respeto y la admiración de no, la hay un gente día que sí, también. sí, soy la jefa de mi proyecto. Y hablando de eso, quiero que, como que para ya ir cerrando, me digas qué opinás, ya hablando del mundo de la música y de ser jefas en la industria de la música, que es la industria en la que nosotras como que abordamos, el tema de ser un artista independiente, donde tenés que sentarte a negociar y donde tenés que enfrentarte realmente a negociar, y no hay un manager, no hay un filtro, no hay una persona que hable por ti, eres tú. O sea, ¿qué sientes con respecto a eso? ¿Cómo te llevas con eso? Mm, Creo que hay que tener coraje. Yo he tenido mucho coraje de tocar muchas puertas cuando eso da vergüenza, cuando el cobrar o ponerle un valor a lo que haces da vergüenza al comienzo, da culpa. No me pregunten por qué, es algo como cultural, quizá, pero siento que he tenido coraje, hay que ser muy valiente, hay que ser inteligente, hay que saber lo que uno merece y también lo que uno tiene, darse cuenta que es único, que es diferente,
y hasta cierto punto que es monetizable también, pero hay que tener mucha humildad también para tocar estas puertas al comienzo, porque no es que decides ser artista y liderar tu proyecto y se da todo por arte de magia y te cruzas un manager. Habrá gente a la que le pasa, pero yo he visto mi camino como un camino de mucho aprendizaje en el que primero tuve que servir, estar en otros proyectos, ver la cuestión tras bambalinas, como me ha pasado cuando voy a Chile y trabajo ¿Tuviste algún en jefe o jefa que te haya, marcado. para bien o para mal? Tuve jefa, incluso artista, que me marcó para mal porque le daba mucha rabia todos los permisos que me daban mis jefes, siendo mesera en Buenos Aires. Pero yo le decía, flaca, yo hablé con ellos. O sea, yo cuando me contrataron dije, mi prioridad es la música. Y después era la mejor mesera en todos los lugares que pisé. Y eso me abría puertas. Entonces yo me iba de gira, yo venía literal maquillada después de un show a trabajar más tarde, un montón de cosas, pero porque siempre puse en primer lugar mi proyecto antes que mis fuentes de dinero. Eso, lo que acabas de decir es todo, porque hay gente que es como, nunca pude terminar de concretar mi proyecto y es como, porque no lo elegiste en algún punto, no saltaste. Y ella era también Hay que artista. saltar del barco. Y era actriz. Había estado en la Y televisión hay y que todo. doblarse. Vos seguramente dormías 3 horas en esa época, Tal cual. pero no abandonaste tu sueño. Por eso te digo, llegaba incluso a veces los domingos maquillada porque había tenido show o con trenzas y no me las había podido Vos quitar te y llevabas la guitarra al trabajo porque después de ahí te ibas a ensayo y no todo el mundo está como dispuesto a hacer eso, como a doblar, ¿viste? Como a caminar y andar en bici y andar en moto, o sea, a tener toca. una doble vida like Hannah Montana de las meseras. Porque, claro, de día te servía y y de repente mis clientes iban a mis shows y era un flash. Y tuve clientes que siempre creyeron en mí, que hoy en día me siguen y que recuerdan el trago que les servía o qué sé yo. Y hay gente que no está dispuesta a eso, no está dispuesta a hacer un esfuerzo, no está dispuesta a agachar la cabeza, no No, está dispuesta a pedir. ¿Sabes los videos que hago pidiendo que se suscriban a mi canal de YouTube? Suscríbanse. es importante, ¿Entiendes? Todo el tiempo, 24/7 pensando en eso. Estoy trabajando de otra cosa, pero ahorrando para pagar una canción. Estoy trabajando de otra cosa, me trataron mal en mi laburo, pero soy artista, lo voy a escribir, lo voy a grabar. Es una locura, sí, es muy es un flashero. esfuerzo. Es un esfuerzo y hay que ser constante y como muy insistente. Porque va a haber días que no te vas a levantar con el mejor ánimo y por ahí ese día no tenés ganas de hacerlo, pero si lo elegís como un camino y como tu proyecto, tu empresa, tu marca, tu lugar donde vas a depositar tu energía, tu amor, tus ideas y tus ahorros, tiene que estar bien hecho. Y es un acuerdo con vos misma, porque no hay nadie, no tenés un jefe o jefa que te venga a decir a qué hora te tenés que despertar, a qué hora tenés que sentarte a escribir, a qué hora tenés que ir al estudio, lo tenés que hacer vos por tus propios medios. Entonces yo creo que como para ir concluyendo la idea, en este capítulo me parece que lo más valioso de todo es decirle a las personas que están de ahí del otro lado que si realmente se quieren independizar, si no se sienten cómodas o cómodos o cómodes en el lugar donde están, en el trabajo que están, donde no los tratan bien, donde no los valoran, donde quizás no ven el verdadero potencial que ustedes tienen, nadie mejor que ustedes va a poder hacerlo. Entonces, si es un proyecto independizarse y ser tu propia jefa, podés serlo, pero tiene que ser un plan para que en el camino no sientas que la independización, la independencia es un camino también a la esclavitud, porque, Puede ser. porque es heavy. Y hay memes que hablan de eso, como cuando eres tu propia jefa, pero eres tu propia esclava, literal. O sea, yo creo que los memes existen para hacer los traumas más suaves. Y realmente esos memes de soy mi propia jefa, yo me cago de risa porque en muchos soy como, me veo, digo, sí soy, pero es importante que si te querés independizar, confíes, lo hagas, pero que sea un plan. Y que sepas que solo tenés una vida para hacerlo y que ser tu propia jefa de verdad vale la pena. Para mí vale la pena levantarte todos los días, abrir los ojos y decir, estoy haciendo lo que quiero hacer y puedo hacer lo que quiera hacer siempre y cuando crea en mí. Todo lo demás sucede solo. Sí, la fe es muy importante en este camino. Y hace poco vi una frase y se la quiero dar a
cualquier persona que le sirva, porque así son las frases como semillas, y es: iré contra todos los que duden de mí, incluso contra mí misma, si un día lo hago. Y esa frase me marca. Se necesita mucha fe, mucha fuerza, seguridad, confianza y muchas ganas también, mucha hambre. Sí, Tita Merelo decía eso, como, ¿qué te hizo actuar? El hambre. ¿Qué te hizo cantar? El hambre. Y es muy distinto cantar para comer que cantar porque te gusta cantar y es un hobby. Tan distinto, No lo ¿no? minimizo, está bien también. El arte existe para sanar y la música existe para que podamos de verdad entendernos y ser más felices y como exteriorizar un montón de cosas que necesitamos sacar y que adentro no van. Entonces, sí vale la pena el compromiso con una misma, sí vale la pena ser tu propia jefa y todo el tiempo estamos aprendiendo a ser mejor, a ser mejores jefas, a ser mejores líderes y nunca tenemos todo resuelto ni todo hecho, pero siempre que hagas las cosas con el corazón y con buenas intenciones, nunca te va a quedar grande el lugar de jefa, yo creo. No, y no seamos egoístas, colaboren, colaboren. Las mujeres deberían colaborar con las mujeres porque entre todas vamos para arriba. Y seamos creativas. Hay mujeres que tienen no un negocio, varios. Como Tania. Y queremos enviarle un saludo a Tania de Mi Fortuna porque qué jefaza Tania, qué Sí, jefaza. ella es una de las mujeres que nos inspiró a hacer este capítulo. Un besito, Tania. Un beso a Tania, que esperamos tenerla en la segunda temporada y a ustedes también. Y ella es una amiga que realmente nos ha inspirado un montón y es esa amiga que no le da miedo a hablar de dinero, que te da consejos siempre buenos. Y es como, amiga, es ya, hacelo. O como, hey, pará, pensalo. Ella es realmente una gran jefa, ha tenido muchos proyectos. Hoy en día tiene una marca que se llama Mi Fortuna de accesorios, Joyas, la joyera. que es increíble porque trabaja con mujeres artesanas y bueno, siempre ha sido una fuente de inspiración. Así que este capítulo se lo dedicamos a ella porque ella fue como la musa. La verdad que sí, las raíces de Tania son súper lindas. Es una chica que vive la quinta dimensión en la abundancia, es jefaza, tiene varias entradas de dinero. A mí me inspira demasiado y sobre todo es una piba que aporta a la cultura del hip hop brutal a nivel Muchísimo. nacional. Así que O sea, únanse, inspírense de esas jefas y jefes que las rodean y los rodean. Nos vemos la próxima temporada. Gracias. un enorme honor, amiga, hablar y tertuliar contigo. Y espero que ustedes encuentren alguna respuesta o alguna pregunta, no sé por qué no. Ujú. Recuerden la energía y ante todo quiero recordarles y queremos recordarles con este podcast que no importa qué esté pasando, Todo va a todo va a estar estar bien. bien. Suscríbanse, activen la campanita y un beso muy Compartan. grande. Nos vemos la próxima. Gracias.